En primera plana, Carlos Herranz. Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Esta semana ponemos el foco en la desescalada que se lleva a cabo aquí en Europa. Nos acompañan en este estudio Olivier Urrutia, politólogo, director del Observatorio Europeo de Think Tanks. Bienvenido, Olivier. Hola, muchas gracias. Florencia Ángeles, corresponsal de la radio W aquí en París. Bienvenida, Florencia. Gracias por la invitación. Enric Bonet, corresponsal del Diario Público y de varios medios españoles. Enric, bienvenido. Buenos días, gracias por la invitación. La desescalada en Europa hoy en Primera Plana. Bueno, pues los países de Europa están comenzando a reabrir a medida que retrocede la pandemia del coronavirus, pero aún muchos tienen reglas estrictas, incluidos los toques de queda nocturnos. Por ejemplo, aquí en Francia el desconfinamiento está siendo un largo proceso de 2 meses dividido en 4 fases que acabará a finales de junio. Otros países siguen inmersos en esos procesos de desescalada sin dejar de pensar en la temporada turística y su importancia económica. Es el caso de Italia, Grecia o de España. Y en otros como en Reino Unido, la desescalada gracias al buen ritmo de las vacunas y ahora, sin embargo, la cepa india del virus quien introduce una nueva incógnita y nuevos temores. Así que sí, esperanzas gracias a las vacunas, pero no tantas como para llegar a la normalidad total. Repasemos algunas portadas que nos deja el asunto. Diario Liberación, aquí en Francia. A propósito de la reapertura de terrazas y bares, dice bares, restaurantes, la hora del brindis. Recordemos que los establecimientos abren sus terrazas tras 7 meses de cierre. En Italia, il Corriere della Sera, restaurantes y deporte. Italia reabre. Y en Bélgica, una portada optimista, la del diario Le Soir. El verano boreal será festivo, dice, si todo va bien. Les pregunto, Olivier, ¿creen que esta última portada que hemos visto lleva razón? ¿Creen que el verano será festivo? No es mucho decir. Que haya ganas. Sí, que haya ganas, sí. Sí, que haya ganas, por supuesto. Se vio también el verano pasado, creo, después del primer confinamiento, de la primera crisis, el pique pandémico, cuando se dio por acabado el confinamiento y reabrieron los restaurantes, bares, cines durante creo que 2 o 3 meses, pues la gente salió mucho y se notaba una especie de estado eufórico, ¿no? Yo creo que sí hay ganas, pero tampoco nos engañemos. La crisis no está detrás y habrá muchas limitaciones en las distancias sociales, las mascarillas, las vacunas. Hablaremos después, creo, del pasaporte o del Pass-COVID. Bueno, habrá control y bueno. Florencia, ¿qué entendemos por licencias festivas para este verano? Es decir, entendemos que movilidad libre sí que va a haber, pero la mascarilla va a seguir ahí. Sí, yo creo que hay muchas cosas que están todavía en veremos, ¿no? Esto de la mascarilla justamente porque todavía no hay una fecha definitiva, al menos en Francia. Sin embargo, ya ayer el presidente Emmanuel Macron decía que quizá la íbamos a aportar hasta finales de junio. Sin embargo, es un hecho de que vamos a tener más movilidad que hoy en día. La tendremos, ¿no? De ir a los restaurantes, que ya se va a poder a partir del 9 de junio, pero también la idea de poder salir un poco más tarde y la idea de poder entrar a los festivales ahora, ¿no? No hay que olvidar que, por ejemplo, uno de los grandes festivales de Francia, el Festival de Cannes, va a ser justamente en esta nueva etapa pospandémica o de la primera etapa pospandémica, porque es un festival que se realiza en mayo, ahora será en julio, y veremos, yo creo, ahí cómo va a ser un poquito esta reapertura, pero de que tendremos más libertad, la tendremos, sí, las variantes no nos cortan las alas, ¿no? Enrique, ¿cuáles serán esas libertades que tengamos en verano? ¿Hasta dónde llegarán? Bueno, yo creo que serán unas libertades pues, muy importantes, un poco una sensación de déjà vu del verano pasado, ¿no? Como comentaba Olivier, de un momento pues, de gran alegría y poder pues, eso, volver a los bares, a todos los espacios culturales, también festivales, como comentaba la compañera, incluso pues, eventos deportivos, seguramente empezaremos a ver el público y luego también quedará no en duda la cuestión a nivel del turismo. Yo creo que probablemente será parecido también al verano pasado, donde veremos mucho más turismo nacional, la gente que vive en Francia hará turismo en Francia, la gente que vive en España hará turismo en España y, por ejemplo, turismo extranjero se intentará promover, pero seguramente habrá mucho menos turismo internacional del que podía haber antes de la pandemia, ¿no? Seguirá habiendo un turismo nacional y países que dependían mucho del turismo pues verán pues una temporada de verano importante, pero donde no será comparable a la del verano del 2019. Por cierto, les pregunto a los tres, ¿ya se han ido a tomar su primer café en terraza parisina?
Yo todavía no, pero voy al museo el sábado, así que ya. Bueno, Enrique. Tampoco, todavía no. ¿Todavía no? Somos aquí unos currantes. He sido yo el único de esta mesa que ya ha ido a tomar un café a una terraza. Porque yo no tomo café. Ah, bueno. Podríamos hablar de un vino también, no pasa nada. ¿Eh? No tomo alcohol. Vale. Soy una persona muy aburrida. Un refresco. Bueno, ¿cómo han encontrado el ambiente en la calle? Porque, bueno, sí habrán observado, ¿no? El ambiente en la calle, ¿no? Tras 7 meses de cierre de bares y restaurantes, Francia ha iniciado una etapa en la que ya han abierto esas terrazas, ¿no? Y había unas ganas, ¿no? Sí, yo tengo la suerte de vivir enfrente del bosque de Vincennes, ¿no? Que es un bosque importante en los límites de París y hay mucha gente desde hace 2 días en las terrazas y mucha gente que se reúne para festejar la posibilidad de reunirse de nuevo. No solo abren los cafés, abre también la cultura en Francia tras varios meses. La cultura que nos ha nutrido muchas veces durante el confinamiento. Ahora de nuevo abren los cines, los teatros, los museos bajo estrictos protocolos sanitarios. ¿Se ha maltratado a la cultura durante todo este tiempo, Florencia? Yo creo que es de los sectores que más ha sufrido, evidentemente, el turismo, como ya comentábamos, pero también la cultura ha pasado pues realmente muy, muy, muy fuertes estos meses y sobre todo el grito que tenían de alarma diciendo, a ver, no se ha comprobado que haya un contagio dentro de las salas con el uso de la mascarilla, entonces, ¿por qué nos están cerrando, no? Yo creo que es de los eventos o de los sectores, mejor dicho, que el gobierno tendría más que estar atento, que esperemos. Fue una gran sorpresa justamente que el miércoles también hubo bastantes espectadores en las salas de cine que abrieron muy tempranito. Yo supe que la primera función era a las 8 de la mañana, ¿no? Entonces, bueno, ahora con los museos también esperemos que el sábado, te decía yo, el sábado voy al museo, vamos a ver qué tanta gente hay. Por el momento por el momento había todavía horarios disponibles, pero yo creo que sí hay que poner ahí el acelerador y no solamente este art de vivre à la française, ¿no? Que es de ir a tomarse el café al restaurante, pero también justamente de aprovechar. Yo creo que de las cosas que más extrañaron para muchos también en un país como Francia son estos eventos culturales, el que puedas ir al museo y a ver las exposiciones que tenías ya en la mente, ¿no? De ir. Y pese a toda esta reapertura, Enrique, Francia sigue teniendo toque de queda a las 9 de la noche, el más estricto de Europa. Es decir, y pese a todo, estamos hablando de apertura, pero... Sí, porque es cierto que los datos ahora son relativamente buenos. Es verdad que los de Francia a nivel de contagios estamos en torno a unos 15, un poco menos por debajo de los 15.000 diarios, son superiores a muchos países europeos. Pues es decir, la situación es frágil y es un poco peor de la que era hace un año, cuando también empezó el desconfinamiento. Es por eso también yo creo que el gobierno está intentando llevar a cabo un desconfinamiento por fases, con diferentes etapas, poco a poco, para no querer precipitarse, donde a veces se conjugan intereses contradictorios, ¿no? En el sentido de que, por un lado, el sentimiento de euforia, las ganas de ir a las terrazas, a los bares, incluso promovido por el mismo gobierno, pero es al mismo tiempo el mismo gobierno francés quien dice prudencia, esto aún no se ha terminado, hay que vigilar, hay que seguir llevando la mascarilla. Es decir, estamos en un momento un poco ambiguo. Es la campaña de vacunación también la que permite seguir avanzando en esas fases, pero claro, aparecen nuevas incógnitas como aparecen ahora en el Reino Unido con la variante india del virus, que hace tener dudas, cuanto menos. Dijo el otro día Boris Johnson que no, que el plan de desescalada continúa, pero claro, las nuevas variantes van introduciendo dudas en estas etapas. Sí, Olivier. pues en mí también. Porque ahí sí que no soy para nada experto ni médico. Y no sé muy bien, la verdad, no podría contestar. Sé que hay variantes, unas más, dicen, ¿no? Más peligrosas o otras más que contaminan, se reproducen, ¿no? Con más facilidad, pero no sé muy bien. Sí. Yo creo que ahí también es por eso que, bueno, decían los expertos que están asesorando al gobierno británico, ¿no? Es una carrera entre las vacunas y el virus, porque el virus avanza casi 50% más rápido que las variantes antiguas. Entonces, realmente también hay que ver incluso la eficacia de las vacunas, ¿no? Ya esta semana la OMS dijo que por el momento las vacunas ARN mensajero, ¿no? Como son Pfizer y Moderna, e incluso me parece que lo dijo de AstraZeneca, pero bueno, seguro de las ARN, dijo que sí estaban mostrando buenos resultados desde las variantes. Esa ya, digamos que es una muy buena noticia para esos programas de reapertura, pero creo que hace bien, por ejemplo, el gobierno francés a ir poco a poco, ¿no? A ir con esta limitación y guardarse bajo la manga el as de, a ver, si en algún momento la situación se complica en algunos municipios, se puede hacer otra vez confinamientos
o medidas restrictivas, para no decir confinamientos, medidas restrictivas locales. Es lo que le pasó a la India, que abrió demasiado rápido después de la primera fase pandémica y lo están pagando ahora. Por lo cual se entiende también que gobiernos, como ha dicho Enrique, en Francia, quieran reabrir, pero de forma progresiva y controlada. Uh-huh. Y de cara al verano y la movilidad, ¿qué les parece esa herramienta de la que tanto se está hablando aquí en Europa? El Pass COVID, el pasaporte sanitario. Aquí en Francia será utilizado para los grandes eventos, pero no para la entrada, por ejemplo, en bares y restaurantes. ¿Será la herramienta que nos permita la movilidad en Europa, Enrique? Sí, parece sí, ¿no? Del acuerdo que hubo ayer entre la Comisión Europea, el Parlamento Europeo, ¿no? Parece que es una medida que se va a extender en los distintos países y cada país, pues quizás lo va a exigir de manera distinta, ¿no? Algunos países, pues en Francia, pues no se va a imponer ni en bares ni en comercios, tampoco porque es cierto que es una medida que ha creado cierta contradicción en la población, que ha habido cierto debate. Aquí en Francia, por ejemplo, su aprobación en la Asamblea Nacional fue un poco controvertida, porque primero hubo un voto en contra y ese mismo día se volvió a repetir la votación y al final hubo una votación a favor. Pues una medida que crea cierto debate, pero sí que es una medida que es un mecanismo que yo creo que se va a extender, se va a utilizar y va a ser sobre todo clave para viajar. Que al final y es probable que también la existencia de este pasaporte sanitario pueda aún incentivar aún más la vacunación, que vemos que ahora está tomando un ritmo de crucero en Europa, donde vemos que cada semana han venido de países, ¿no?, centenares de miles de vacunas en Francia o en España, récord de vacunación. O sea, esto vamos estas semanas, ¿no?, a récord de vacunación probablemente y a una vacunación que después de haber sido muy lenta durante los primeros meses, ahora vamos a un ritmo mucho más importante. Claro, es que a raíz de lo que está comentando mi compañero Enrique, la pregunta que surge si puede ser una buena herramienta pero discriminatoria. Sabemos que no todos los países tienen el mismo porcentaje de vacunación, sabemos que no en todos los países cuesta lo mismo hacerse una PCR. Es decir, ¿puede haber discriminación dentro de la propia medida del pasaporte COVID? Sí, yo creo que de cierta manera, sí, en ese sentido, como dices, quizá en la Unión Europea es más frecuente que te hagas un PCR. Aquí en Francia es gratuito. Aquí es gratuito, pero sabemos que hay países donde valen 100 y pico euros. Totalmente, exacto. Y entonces ahí es cuando dices, ¿cómo voy a garantizar que yo estoy, o sea, la libre circulación yo creo que sí está muy limitada justamente y es discriminatorio en ese sentido el pase sanitario. Ahora, es una herramienta, justamente como decíamos, para que avance la vacunación y lo estamos viendo. Hace un año, en marzo, están las cifras de 7 de cada 10 franceses decían que no a este pasaporte sanitario y ahora prácticamente al revés, 68% dice que sí. Vamos a seguir hablando de toda la desescalada aquí en Europa, pero lo vamos a hacer a vuelta de pausa aquí en Primera Plana. RFI, la selección del mes. Le Noiseur. Tu regarderas plus jamais le ciel, t'écouteras plus jamais le vent, tu diras plus la vie est belle, comme avant, comme avant. Hace calor aquí en París, Cariño. y aunque es verano, los grados nunca suben tanto. Algo anda mal con el clima, sube la temperatura. Hilário, aí hoje eu vi chover em minha horta. Felipe L. e Di Milo. Ai, ai, meu Deus do céu, quando eu sofri ao ver a natureza morta. I got a sad face, sad face, sad face. Pat Cala et le Super Mojo. You got a sad face, sad face. RFI. Continuamos aquí en Primera Plana de Radio Francia Internacional y de France 24 esta semana con el politólogo Olivier Urrutia y mis compañeros corresponsales periodistas Florencia Ángeles y Enrique Bonet. Hablamos de la desescalada en Europa. Antes de irnos a la pausa hablábamos de esa herramienta que era el pasaporte COVID, en la que tenemos las esperanzas para podernos mover libremente por la Unión Europea este verano. Y les estaba preguntando si puede ser una herramienta discriminatoria para públicos, por ejemplo, Olivier, que no hayan podido tener acceso a la vacuna y que tengan que estar viajando, por ejemplo, invirtiendo dinero en un test PCR, cuando no valen lo mismo en todos los países. Es decir, una herramienta que nos da esperanza, pero que a la vez suscita dudas sobre
si puede ser discriminatoria, claro. Sí, plantea muchas preguntas. Yo digo, más que en sus objetivos, sobre todo en sus modalidades prácticas, ¿no? En su logística. Primero, porque no todos los países, lo acabamos de decir, llevan la campaña de vacunación al mismo nivel. Dos, porque plantea también dudas sobre aspectos relativos al control de datos que se podrían encontrar, ¿no? en el pas sanitario, en el pasaporte sanitario. Entonces hay una especie digamos, habría que compaginar la dimensión de seguridad con la de libertad, ¿no? Es decir, cómo combinar seguridad, que es una obligación del gobierno, de los gobiernos, con la de la libertad, que es también obligación de los gobiernos, al menos en los países democráticos liberales. Entonces, bueno, es complicado de momento y genera bastante dudas en mucha gente. Esa dicotomía a la que se refiere Olivier entre seguridad y libertad nos está acompañando, si se dan cuenta, durante toda la crisis sanitaria, pero va tomando diferentes formas. Ahora es el pas COVID, pero antes fueron, pues, abrir los bares. O sea, es decir, siempre es esa dicotomía entre seguridad y libertad que tenemos en toda la crisis, Florencia. Sí, muchos dicen que es discriminatorio, pero necesario, ¿no? Y a veces dices, a ver, si es necesario tener una herramienta, pero también nos preguntamos hasta dónde es efectiva. Por ejemplo, se ha dicho que va a ser este pasaporte sanitario ya en vigor a partir de finales de junio, al menos en Europa, pero queda la duda, por ejemplo, si aún con tu pase sanitario, con tu vacuna, por ejemplo, tienes que presentar un PCR negativo, ¿no? En teoría no, ya han dicho que no, pero sabemos y queda la duda hasta dónde la vacuna es eficaz para un contagio. Sabemos que previene formas graves de la enfermedad y que vayas al hospital y que incluso fallezcas, pero que tanto o no tú eres portador o no de este virus con la vacuna. Entonces el pase sanitario yo creo que es una prueba. Pienso que las cosas van poco a poco. Hace un año no teníamos ninguna herramienta, ¿no? Salvo la mascarilla, la distanciación social, que también yo creo que los gobiernos tienen que hacer este hincapié en que aunque tengas la vacuna, aunque tengas este pasaporte sanitario, no te impide que no tengas que guardar cierto respeto por estos gestos barrera y una responsabilidad colectiva, ¿no? En cuanto a los turistas de fuera de la Unión Europea, los 27 han acordado la reapertura de fronteras a los turistas extracomunitarios que ya hayan sido vacunados. La única condición será que las vacunas que les han administrado cuenten con el visto bueno de la Agencia Europea del Medicamento, lo comentaba antes mi compañera Florencia, Pfizer, Moderna, AstraZeneca o Janssen. Los turistas foráneos deberán haber recibido la pauta completa al menos 14 días antes de su llegada. También puede ser discriminatorio, pero el turismo hay que relanzarlo, Enrique. Volvemos a la dicotomía entre relanzar la economía, medidas discriminatorias, pero al fin y al cabo es la temporada turística y hay países europeos que no pueden prescindir de ella. Sí, exacto. Hay países europeos que casi dependen de ello, ¿no? Por ejemplo, Grecia, que de hecho fue el país en Europa que impulsó este pasaporte sanitario, España, Italia, incluso Francia, ¿no? Yo creo que económicamente nos afrontamos a un periodo muy importante porque el primer trimestre aún hubo recesión económica en Europa y ahora a partir de este tercer trimestre y el cuarto muy importantes, este segundo también será importante ver cómo ha quedado la cosa, ver cómo la economía se recupera, porque hay que empezar bueno, la recuperación económica estará vinculada a la situación sanitaria, que yo creo que incluso más importante que el verano, que es más o menos previsible, siendo modestos con lo que quiero decir, que es más o menos previsible de lo que va a suceder. Será muy importante también el otoño, saber cómo vamos a estar en otoño. Y yo creo que la situación, si en otoño realmente vemos un poco la luz al final del túnel o no, eso también estará vinculado a la recuperación económica y cómo empezamos a salir de esta crisis que al mismo tiempo ha sido sanitaria, económica y social. Esta reapertura del turismo va asociada al gran objetivo de la Unión Europea, que vuelve a asegurar que el objetivo es llegar al 70% de la población adulta vacunada antes de que acabe el mes de julio. ¿Alcanzable o demasiado ambicioso? ¿Cómo lo calificarían? 70% de toda la población europea antes de que acabe el mes de julio. Florencia. Ambicioso. Muy ambicioso, pero también yo creo... a ver... Es muy interesante también que esta semana, lo comentaban hace ratito, ¿no? Ya logramos un récord en un día, en 24 horas, tener estas vacunaciones en Francia. Y yo creo que también por eso han abierto ahora, por ejemplo, para que todos los adultos se vacunen, ¿no? A partir de mayo. A partir de lo adelantaron finales de 15 días, ¿no? Estaba previsto para el 15 de junio, lo adelantaron para el 31 de mayo. Quizá también por esto, porque están viendo que la gente está saliendo a las terrazas, porque están viendo que tenemos que cumplir ese objetivo, ¿no? Entonces, por varias razones. Y yo creo que sobre todo también por otra cosa, porque hay preparado en junio
año un cargamento absolutamente impresionante de vacunas, que es lo que va a permitir que todos aquí en Europa, y sobre todo que vienen del tipo ARN, ¿no? De Pfizer. Y a todo esto, la política. La política, le pregunto a nuestro politólogo. Dentro de un año Francia celebrará elecciones y, claro, todo este contexto de reapertura va a tener un impacto en esas elecciones. ¿Creen que Macron acabará saliendo reforzado de toda esta crisis, Olivier? No lo sé, porque no creo que dependa solo de la crisis y de cómo se ha gestionado. Le puede pasar factura, ¿no? Una cosa, le puede pasar factura el recuerdo bastante angustioso y malo, la mala experiencia, ¿no? Relacionada al confinamiento, aunque eso sí que no es culpa suya, ¿no? La pandemia, pero la gente puede acabar un poco desgastada, ¿no? con él y su gestión. Otro tema será lo que ha dicho Enrique, es decir, lo que va a pasar en otoño. Es decir, qué va a pasar, no hablo ahora de pandemia, sino de impacto a nivel económico. Y ahí sí que la gente pues, le puede echar la culpa a él de no haber tomado todas las medidas adecuadas como para relanzar o proteger la economía. Y tres, porque es política, va a depender mucho de quién va a tener enfrente de él en las elecciones. Estaba viendo ahora justo las imágenes, me hacía gracia, de Macron tomando un café el otro día con su primer ministro, con Jean Castex. Fíjate, hasta Macron ha ido a la terraza y tú no. No, ya lo sé, pero él tiene más tiempo que yo. ¿Cómo lo ven? ¿Macron le va a pasar factura a esta crisis? Sí, sin duda va a pesar. Yo creo que así como a Hollande se le tenía esta como etiqueta del presidente frente a los atentados, para Macron va a ser el presidente frente a la crisis sanitaria, ¿no? Y yo coincido totalmente con los dos respecto a que otoño es clave. O sea, en otoño sabremos si hubo o no este pico, bueno, a lo mejor otoño, inicios de invierno, ¿no? Este pico en la epidemia o no, después de la apertura en verano. Y finalmente también veremos qué más hay en la agenda de Macron. No se puede tampoco delimitar a la crisis sanitaria. Claro, porque a Macron se le puede reprochar la gestión de la crisis o no, pero claro, también hay que ver, y si no, ¿quién va a capitalizar esto? Porque lo que es, claro, de fondo está la figura de Marine Le Pen y de una izquierda que en realidad no se sabe cómo puede capitalizar de una forma o de otra toda esta gestión. Bueno, la Enrique. izquierda aquí en Francia, a un año de las elecciones... Ni está ni se la espera. Exacto, está en una situación muy débil, dividida, con los verdes, los socialistas, el insumiso Jean-Luc Mélenchon, que de momento es el único candidato oficial en la izquierda. En teoría, la izquierda parece una opción muy pobre. Luego veremos si... Bueno, habrá que ver, porque la izquierda es cierto que en Francia existe. Puede haber el electorado de izquierdas. En general, ahora mismo el debate en Francia está muy derechizado. Se está hablando mucho de seguridad y tal. Y es probable que pueda haber un electorado de izquierdas que se revele un poco hacia esto y que al final sí que termina habiendo un candidato de izquierdas un poco más alto de lo que está ahora, aunque en principio la situación de la izquierda es mala. Pero fijaros qué curioso, porque en las últimas elecciones municipales sí que hubo un triunfo de las candidaturas ecológicas, de las candidaturas verdes. Quiso decir, en teoría, o una lectura que podemos sacar, es que esta crisis sanitaria la hemos conectado con algo planetario, con algo... ¿No vamos a sacar la misma conclusión ahora en las próximas presidenciales? Les pregunto. O a lo mejor es que funcionamos de forma distinta para unas presidenciales que para unas municipales. Pues Olivier, le pregunto al politólogo. De forma distinta, sí. No, porque a nivel municipal es un partido, es un grupo, ¿no? Que lleva un programa. A nivel presidencial hay un partido político detrás, pero en general se vota aquí, al menos en este régimen muy presidencialista en Francia, por una persona. Entonces, yo creo que la imagen que tiene la persona, si está desgastada o si genera ilusión, es casi más importante que el programa político en sí. Les pregunto también, por ampliar el debate de Francia, sus respectivos países, cómo esta situación, esta gestión de la crisis sanitaria repercute en sus gobiernos. Me pueden hablar del caso de España o del caso de México. Sí, en España, en España está claro que va a afectar, ¿no? Va a afectar mucho el mismo gobierno. En España le afectó el año pasado, aunque más o menos políticamente salió vivo, aunque yo creo que los efectos de la crisis ahora mismo en el gobierno de España le están afectando ahora mismo, que vemos a Pedro Sánchez bastante debilitado, que viene de salir de un ciclo electoral que le ha ido bastante mal, donde y de
una fuerte derrota en Madrid, ¿no? Exacto, con las las candidaturas de elecciones la regionales derecha. de Madrid, donde el debate sanitario lo marcó mucho y la apuesta de la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso, de una apuesta de como muy laxista a nivel de restricciones, finalmente le fue muy bien y le benefició políticamente. En definitiva, la situación sanitaria, pues sí, está claro que va a influir en la política y lo está haciendo. Florencia. En el caso de México es igual. Ahorita realmente tenemos también dentro de unas semanas elecciones tanto legislativas como municipales y de gobernadores en algunos estados de México, y muchos ya han dicho que van a votar, o los sondeos, muchos es de castigo a Morena justamente por la gestión de la crisis sanitaria por parte del presidente López Obrador, pero también, ojo, porque la crisis sanitaria, ya lo hemos dicho, se acompaña de la crisis económica. Entonces, no solamente es no haber hecho frente a la pandemia o hecho frente con esas medidas para que la gente no tuviera hospitales y tuviera vacunas y todo esto, sino el apoyo a las empresas que en el caso de México no hubo. Absolutamente. Lo vemos también en Colombia, por ejemplo, con el presidente Iván Duque, también ahí se le está achacando mucho el retraso en la campaña de vacunación. A la par, él quiso también hacer esta reforma fiscal para que pudiéramos, ellos pudieran tener en Colombia más recursos, decían, y mayores impuestos para atender justamente esa crisis económica, y al final llevan más de 20 días con problemas de manifestaciones. Entonces, va ligado el pase de la factura crisis económica por la crisis sanitaria. Claro, es que es una situación tan inédita que ahora viene una crisis económica que hay que gestionar, y también es inédito para todos los gobiernos y quién va a capitalizar en cada país las cosas. Algunos se mantendrán, pero está claro que esta crisis va a acabar también con muchos gobiernos. Sí, como periodista sabe mal decirlo, pero es cierto, estamos en un momento muy, muy incierto, donde pues, la primera epidemia dentro de un siglo, estamos en un momento muy incierto, y es cierto que esto seguramente va a afectar a los gobiernos, y cuesta decir, es difícil de decir si habrá gobiernos que van a salir reforzados o no. Luego es cierto que quizás más a nivel general, también es probable que a nivel incluso de modelo económico, que vamos a ver cambios. Lo estamos viendo con el presidente Biden, un plan de recuperación muy ambicioso, incluso en Europa, a diferencia de lo que pasó en la crisis de 2008. Es probable que ahora el ciclo de la austeridad en parte se esté terminando y que se impulse más medidas de recuperación, y eso también será clave para ver dónde nos dirigimos y si los gobiernos sacan un beneficio político o no. Bueno, pues me quedo ya sin tiempo. Muchísimas gracias a los tres por haberme acompañado en esta edición de En Primera Plana sobre la desescalada, y a todos ustedes les esperamos aquí la próxima semana en Radio Francia Internacional y en France 24. Muchas gracias.